Listo. Entonces, bueno, vamos ya en la semana 34 del año. Listo. Ya esto se está acabando, estamos llegando a la recta final. Y hoy vamos a ver un tema demasiado importante que se llaman los medios de transmisión. ¿Y qué son los medios de transmisión? Son el soporte físico a través del cual el emisor y el receptor pueden comunicarse en un sistema de transmisión de datos. Listo. ¿Quién es el receptor y quién es el emisor? El emisor es el equipo que pretende enviar alguna información y el receptor es el que la quiere recibir. Entonces ese medio de transmisión va a ser como el canal por el cual se van a conectar esos dos equipos. Dentro de los medios de transmisión vamos a encontrar dos tipos. ¿Cuáles son esos tipos? Los medios guiados y los medios no guiados. En ambos casos la transmisión se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Los medios guiados conducen las ondas a través de un camino físico y los medios no guiados proporcionan un soporte para que las ondas se transmitan pero no las dirigen, como por ejemplo, como ejemplo de ellos están el aire y el vacío. Entonces, ¿qué quiere decir? Los medios guiados son los físicos, los que tienen un entorno físico, y los no guiados son los que se conocen también pues, como inalámbricos. ¿Vamos bien hasta ahí o tienen alguna duda? Angie, Emanuel, ¿todo claro hasta ahí? Listo. Y hoy, específicamente pues en esta clase, vamos a empezar a hablar de los medios de transmisión guiados, o sea, de los que son los alámbricos. ¿Qué vamos a ver de cada medio de transmisión? Una definición, una historia, una estructura y los usos. Entonces, ¿cuáles son esos medios guiados? Son los más importantes y los que más conocemos. Son, primero, el cable coaxial, segundo, el cable de par trenzado y tercero, el cable de fibra óptica. Entonces, el cable coaxial normalmente lo encontramos conectado en el televisor. Ahorita les voy a mostrar una imagen y lo van a identificar. El cable de par trenzado es el cable de internet, ese es como el que más identificamos, o el cable telefónico, que a pesar de ser tan diferentes, vienen siendo pares trenzados, sino que son de categorías diferentes. Ahorita vamos a ver también qué son las categorías de los cables de par trenzado. Y por último es la fibra óptica, que es lo más avanzado y que presta mejores características, pero por los costos no son tan comunes. Entonces no creo que, por ejemplo, en los hogares lo tengan. Eh, ese vamos a ver también sus características y todo. Cuando volvamos al colegio vamos a empezar a hacer la conexión de todos estos tipos de cables, a excepción del de fibra óptica, porque no es fácil de conseguir y además es costoso. Listo. Entonces, ¿con cuál vamos a empezar? Vamos a iniciar con el cable coaxial. Voy a aumentar un poquito el tamaño. Entonces, el cable coaxial es una línea de transmisión de dos conductores con un conductor central circundado por un tubo metálico exterior o blindaje de malla. El conductor interno se sostiene por alguna forma de aislamiento dieléctrico que puede ser sólido, plástico, expandido o semisólido. La característica importante del cable coaxial consiste en que es una estructura blindada, cuyo blindaje se mejora a frecuencias más altas. Entonces, miren, este es el cable coaxial. Nosotros, ¿qué vamos a ver? Un cable negro, que es esta cubierta, ¿cierto? La que nos lo va a describir. Pero si nosotros empezamos a abrir el cable coaxial, vamos a encontrar otras estructuras. ¿Cuál es la primera? Esta malla, que es la estructura blindada y es la que va a mejorar como las transmisiones. ¿Qué va a hacer esa malla? No va a permitir que entren interferencias. Luego de la malla viene esta partecita blanca que es un dieléctrico. Un dieléctrico es un aislante. ¿Y qué va a hacer? No va a dejar que el conductor y la malla entren en contacto, porque eso también generaría un problema. Y en el centro viene todo el conductor. Esta partecita es la más importante.
es el que va a llevar la información, ¿cierto?, de un lado a otro. ¿Habían visto alguna vez un cable coaxial? Por lo menos pues ahí en el hogar. Chicos, bueno, Angie me dice que no. Y Emanuel. Bueno, eso es porque de pronto está pues el cable abierto. Ahorita les voy a mostrar cómo es el cable cerrado para ver si así lo identifican. Mírenlo acá. ¿No han visto alguno de estos cables en su casa? Miren, por ejemplo, detrás del televisor o donde conectan el módem del televisor. Profe, voy a volver a repetir, por más que acabé de entrar porque tuve que hacer algo. John, es que ya he avanzado un poquito. Ah, Te voy a hacer un resumen. Estamos hablando hoy de los medios de transmisión. Listo. Que pueden ser guiados, que son los alámbricos, y no guiados, que son los inalámbricos. y Y en hoy eso no ha dicho nada más. estamos viendo ya el primero. Vamos a ver hoy los medios guiados, o sea, los que son alámbricos, que son tres. Cable coaxial, cable de par trenzado y fibra óptica. Les estoy diciendo que en los hogares vamos a encontrar los tres cables, dos cables. El de fibra óptica es muy difícil verlo porque es costoso. Y vamos simplemente explicando el primero, que es el cable coaxial. El cable coaxial es este, ¿cierto? Que tiene un conductor, un dieléctrico, una malla, que es un blindaje contra interferencias, y una cubierta. Así es como vemos el cable cuando lo abrimos. Listo. Pero así es cuando el cable está listo para usarse. ¿Qué les estoy preguntando? Si este tipo de cable lo han visto en sus hogares. Normalmente es el que está en el televisor, el que llega al módem del televisor. Listo. ¿Alguno ha visto este cable? Ahora sí. Listo, ya me dijo que sí. John, ¿tú lo has visto? Angie también me dice que sí. Sí, me parece que sí, profe. Listo. Muy bien. Vamos a hablar un poquito entonces de la historia de este tipo de cable. Fue creado en la década de 1930. O sea, miren todos los años que llevan, 90. Con el objetivo de transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso de cable coaxial por el de fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Los cables que nosotros manejamos normalmente en los hogares, el cable de par trenzado y el cable coaxial, no pueden usarse a distancias muy largas, porque entonces la información se empieza a deteriorar y no va a llegar adecuadamente. La fibra óptica sí puede tener unas distancias mucho mayores sin que la señal se vaya a deteriorar. Por eso es que es tan costosa y no es tan común verla. Vamos a hablar ahora de la construcción. Se fabrican tres tipos de cable coaxial: flexibles, semirrígidos y rígidos. Flexibles son los más blanditos. ¿Listo? Los semirrígidos es que no son ni tan flexibles ni duros del todo. Y los rígidos son los más duros, los que no se pueden doblar casi. En general, cuanto más rígida sea la unidad, o sea el cable, sus propiedades eléctricas van a ser más estables y más predecibles. O sea que mientras más rígido sea el cable, mejor se va a comportar. Un cable coaxial consta de un núcleo de hilo de cobre rodeado por un aislante. Entonces, miren, viene el hilo de cobre, viene el aislante, un apantallamiento de metal trenzado y una cubierta externa. Por ejemplo, este cable que vemos tiene doble apantallamiento o doble blindaje. ¿Qué quiere decir? Que va a estar mucho más protegido. El apantallamiento tiene que ver con el trenzado o malla de metal, miren acá, que rodea los cables. El apantallamiento protege los datos que se transmiten, absorbiendo el ruido, de forma que no pasa por el cable y no existe distorsión de datos. Y ya lo último es la cubierta exterior, que es para que el cable no se nos vaya pues a dañar ni a deteriorar.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Todo claro? ¿Para qué sirve? Los... Ay, se me volvió a ir John. ¿O no? Ah, no. Por acá está. Ya volvió. Bueno. ¿Qué más dice acá? El núcleo de un cable coaxial transporta señales electrónicas que forman la información. Este núcleo puede ser sólido, normalmente de cobre, o de hilos. Ahorita les voy a mostrar en otra imagen uno que se ve que son varios hilitos y no un conductor sólido. Rodeando el núcleo existe una capa de aislante dieléctrica que la separa de la malla de hilo. El núcleo y la malla deben estar separados uno del otro. Si llegaran a tocarse, se produciría un cortocircuito y el ruido o las señales que se encuentren perdidas en la malla atravesarían el hilo de cobre. Por eso es que el cable coaxial tiene este dieléctrico blanquito, porque si la malla se toca con el conductor, la información se va a deteriorar horrible. Y en vez de crear esa obstrucción a la interferencia, lo que vamos a hacer es que le vamos a meter todo el ruido a la comunicación. Listo. Estos cortocircuitos de bajo voltaje causan un fallo en el dispositivo y lo normal es que se pierdan los datos que se estaban transfiriendo. Y obviamente, ¿por qué? Porque la información que yo estaba transmitiendo va a llegar llena de basura que finalmente va a hacer que no se entienda lo que quería transmitir. Una cubierta exterior no conductora, normalmente hecha de goma, teflón o plástico, rodea todo el cable para evitar las posibles descargas eléctricas, y es esta negrita, aunque también hay cables coaxiales que vienen en otros colores, como blanco. Pues los más típicos son blanco y negro. El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado. Por esto hubo un tiempo que fue el más usado. La malla de hilos absorbe las señales electrónicas perdidas, de forma que no afectan a los datos que se envían a través del cable interno. Por esta razón, el cable coaxial es una buena opción para grandes distancias y para soportar de forma fiable grandes cantidades de datos en un sistema sencillo. Vamos a ver ahora los tipos de cable coaxial. Miren lo que les decía, que hay unos que son así, un conductor sólido, y hay otros que el conductor es de hilo. ¿Sí ven? El cable coaxial tiene varios tipos, ¿cierto? Dependiendo de su tamaño, bueno, y de sus características. Entonces, ¿cuáles vamos a encontrar? El RG58, que tiene un núcleo de cobre sólido. Ah, bueno, el RG58U. Y también está el RG58AU, que el núcleo es de hilos trenzados. El RG59, que se usa para transmisión de banda ancha, es muy típico, ese lo vamos a encontrar pues muy fácil, y el RG6, que es un poquito más grande que el RG59 y se considera para frecuencias más altas que el anterior, y también se utiliza para transmisiones de banda ancha. Entonces, no sé si tienen, por ejemplo, el módem de internet cerquita. En el módem de internet también puede que tengan un cable coaxial ahí pegadito. Entonces, ¿dónde podemos encontrar ese cable coaxial? En el módem de internet y en el televisor. Acá vamos a encontrar ya las aplicaciones tecnológicas del cable coaxial. ¿En dónde se usa? En las redes urbanas de televisión por cable e internet. Por eso es que les estoy diciendo que los vamos a encontrar en esos dos lugares. Dice, entre un transmisor y su antena. Esto es para las personas que les gusta hacer transmisiones de radio, pues de radio, los que se llaman radioaficionados. En las líneas de distribución de señal de video, en las redes de transmisión de datos como Ethernet en sus antiguas versiones, o sea, como en las redes, pero no es muy común verlo ya, y en las redes telefónicas interurbanas y en los cables submarinos. ¿Está claro todo con el cable coaxial? ¿O hay alguna duda? Bueno, voy a interpretar ese silencio como que todo quedó claro. Listo.
Vamos a empezar a ver el cable de par trenzado, que este sí es muy típico que lo veamos. ¿Por qué? Porque es normalmente el cable que conectamos desde el módem de internet hasta el computador. ¿Lo han visto? ¿Recuerdan ese? Pues no creo que lo hayan visto abierto, pero por lo menos sí lo han visto cerradito con el jack. Sí, sí, profe. Bueno, yo miro que me respondieron acá en el chat. Sí, sí, listo. Sí lo han visto. Entonces, como su propio nombre indica, el cable de par trenzado consiste en pares de cables que se entrecruzan en forma de bucle en espiral. Cada conductor individual está fabricado en cobre o aluminio, cubierto de un aislante de plástico individual. Entonces, mire, cada cablecito va a tener una cobertura también de protección. Su denominación de pares trenzados es por el hecho de que cada cable contiene varios de estos pares en un encapsulado general, normalmente 4 para redes LAN. El entrelazado de los cables disminuye la interferencia. Entonces, cuando uno abre un cable, va a encontrar los cables así enrolladitos. ¿Por qué los enrollan? Precisamente para evitar que haya mucha interferencia en las transmisiones, para que la información se conserve y llegue bien de un lado a otro. Vamos a ver ahora un poquito de la historia del cable de par trenzado. El cable de par trenzado es uno de los más antiguos. Surgió en 1881 en las primeras instalaciones de Alexander Graham Bell. ¿Quién fue Alexander Graham Bell? ¿Se acuerdan? El que hizo la bombilla. No, ese es Tomás Alva Edison. ¿Quién Era- inventó Alexander Graham Bell? Eso lo hemos visto en la clase. Por eso, profe, entonces me confundí. Sí lo Sí. conozco, pero en este momento no me acuerdo exactamente qué fue. A ver, miremos si otro se acuerda. Alexander Graham Bell. ¿Quién inventó él? Ninguno se acuerda. Bueno, él inventó el teléfono. Se inventó el teléfono, aunque Ah, sí, profe. eso, en realidad, recuerden que dicen que él fue el que lo patentó, sino que le robó el invento a otro, que no tenía plata para patentarlo. Eh, ya no me acuerdo cómo se llama el otro. El otro era como, tenía un apellido como italiano, pero yo lo busco. Ah, sí, Antonio Meucci. Se supone que Antonio Meucci fue el verdadero inventor del teléfono, pero ¿qué pasó? No tuvo dinero para reclamar pues como la propiedad intelectual y lo hizo Alexander Graham Bell. Entonces le quitó ahí como todos los créditos de su invento. Y fue Alexander Graham Bell el que se lucró de todo esto. Bueno, este tipo de cable está formado por hilos que son de cobre o de aluminio y están trenzados entre sí para que las propiedades eléctricas sean estables y también para evitar las interferencias que pueden provocar los hilos cercanos. Este tipo de cable se utiliza cuando la LAN tiene presupuesto limitado o se va a hacer una instalación sencilla con conexiones simples. No se utiliza cuando se necesita un gran nivel de seguridad en la LAN o la velocidad de transmisión es alta y son de gran distancia. Vamos a hablar ahora de la construcción del cable de par trenzado. Y de esto hemos hablado también mucho en las clases. Entonces aquí van a caer en cuenta de lo que yo les decía. Este tipo de cable está formado por el conductor interno, el cual está aislado por una capa de polietileno coloreado. Debajo de este aislante existe otra capa de aislante de polietileno que evita la corrosión. Normalmente este cable se utiliza por pares o grupos de pares, no por unidades. Los colores del aislante están estandarizados en el caso del multipar de 4 pares, que son 8 cables y son los siguientes.
Entonces, los cables UTP pueden ser rectos o cruzados, o directos, pues, rectos o directos o cruzados, dependiendo de su utilización. ¿Cuándo usamos el cable directo? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el qué? ¿Cuándo usamos el cable directo? Recuerden cuando estábamos haciendo las simulaciones. ¿Cuándo lo usamos directo y cuándo cruzado? Ah, no sé si lo vaya a decir al revés, pero me parece que el directo es cuando es entre dos equipos de la misma índole, por así decirlo. O si no es así, es porque me equivoqué y es al revés, ¿sí me entienden? Entre Es al dos revés. equipos diferentes. Es al revés. Directo cuando son equipos diferentes y Ah, cruzado cuando son del mismo tipo. entonces sí me acordaba, Flor. Pues al revés, pero me acordaba. Sí, tenías la idea por lo menos. Entonces, miren, este es el cable cuando ya lo hemos ordenado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando abrimos el cable? Le quitamos ese trenzado, ¿cierto? Y tratamos de dejar el cable lo más rectico posible. Y lo vamos a ordenar de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Entonces, si vamos a hacer un cable directo, le vamos a poner la misma norma en las dos puntas. ¿Qué es una norma? La norma es la manera como vamos a poner los cables dentro del conector. Y hay dos normas. Una que se llama T568A y empieza con el cable verde, pues blanco-verde. Y la segunda norma que empieza con el blanco-naranja. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a hacer un cable directo, le vamos a poner en las dos puntas los mismos colores y la misma configuración. Entonces puedo poner en las dos, blanco, verde, verde, blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café y café. O puedo ponerle en las dos puntas esta otra configuración. En cambio, si vamos a hacer el cable cruzado, en una punta va esta configuración y en la otra punta viene este. Eso también lo vamos a hacer pues el año entrante cuando volvamos al colegio. Entonces, ¿tienen claro cómo se construye el cable? Sí, profe. Listo. Muy bien. Y el cable UTP, pues o el cable de par trenzado, viene como en tres variaciones. El primero es el que nosotros conocemos normalmente, ¿cierto? Que es el cable UTP. ¿Qué quiere decir UTP? Es un Shielded Twisted Pair, que quiere decir que es un cable trenzado sin apantallar. Son cables de pares trenzados sin blindar que se utilizan para diferentes tecnologías de red local. Este es el más típico y el que vamos a ver casi siempre. ¿Por qué? Porque es de bajo costo y es muy fácil de usar, pero pueden producir más errores que otros tipos de cable y no se pueden usar a largas distancias. Viene otro que es uno mucho mejor, que es el STP, Shielded Twisted Pair, que es el par trenzado apantallado. Voy a bajarle un poquito para que lo vean. En este, ¿qué va a pasar? Miren que cada uno de los pares viene con un blindaje. Entonces se trata de cables de cobre aislados dentro de una cubierta protectora. Tiene mayor inmunidad al ruido. Se utilizan redes de ordenadores como Ethernet o Token Ring. Y es más caro que la versión no apantallada o UTP. Y falta la tercera, que se llama FTP. Y este tiene una pantalla general, o sea, ya no por pares, sino todos los cables vienen en una pantalla. Entonces es el par trenzado con pantalla global. Mejora el nivel de protección ante interferencias externas si se compara, aquí me equivoqué, con el cable UTP y tiene un precio intermedio entre el UTP y el STP. Y se puede conectar con el mismo RJ45. Este, por el contrario, tiene que usarse un conector diferente, que se llama RJ49. Este es el más costoso en todo sentido. Para pues, el cable como tal, el conector, la implementación, es más difícil de instalar. El UTP es el más económico, el más fácil de instalar, pero no tiene tan buena protección. Y este va como en la mitad. Es fácil de instalar,
mejora un poquito su nivel en la interferencia, pero es un poquito más caro que el UTP. ¿Cuál vamos a encontrar normalmente en todo lado? El UTP. Ese es el más común. Y también el cable de par trenzado tiene unas categorías, dependiendo de qué, de su uso. Entonces, por ejemplo, la categoría 1 y 2 son para transmisiones normalmente de voz y solamente tienen 4 cablecitos. O sea que vendría siendo como la mitad. Y es normalmente ¿cuál? El cable telefónico. Ahí me perdí, ya me encontré. La categoría 3, pues ya no se usa porque era para unas velocidades de transmisión mucho más lentas, entonces se usaba antes, ¿cierto? Tiene también 4 pares de cables trenzados, pero ya no funciona bien para los sistemas actuales. La categoría 4 también fue mejorando, pero ya no es muy óptima. También tiene 8 cables o 4 pares trenzados. La categoría 5, que es la que más se usa actualmente, puede transmitir datos hasta de 100 megabytes por segundo y también consta de 4 cables trenzados. Y estos dos, el 6 y el 7, que son muy mejorados, pues transmiten a velocidades muy amplias, pero todavía no es muy usado por sus costos. Y por último, del cable de par trenzado vamos a ver que unas ventajas y unas desventajas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La instalación es barata y sencilla, puede transmitir voz y datos y facilidad para rendimiento y solución de problemas. ¿Cuáles son las desventajas? Es sensible a las interferencias electromagnéticas, solo se puede usar a máximo 100 metros de distancia, su ancho de banda es limitado y hay altas tasas de errores a altas velocidades. Claro, todo hasta ahí. Pasamos ya a la fibra óptica. Sí, sí, profe. De todas formas, repasamos cuando monte las diapositivas. Listo. Y por último llegamos a la fibra óptica. La fibra óptica es el medio de transmisión que presenta menos fallas, que es más veloz y todo. Entonces vamos a conocer un poquito de sus características. Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio o cable. Son el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias electromagnéticas. También se utiliza para redes locales, en donde se necesita aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión. Por Profe, ejemplo, hola. tengo una pregunta. ¿Usted esto va a mostrar ese tal cable que se supone que son los megacables que transmiten el internet a través de los océanos? No, eso es un cable, eso es de fibra óptica. Vamos a ver si lo podemos encontrar. Pero es Ah, todo tototote, ¿cierto? Y que es resistió a la web, obviamente, que para interconectar el internet en todas partes. Yo creí sí. que no era por sondas electromagnéticas, no creí que era físico el cable para conectar el internet a todo el mundo. Pero se acuerdan que es muy resistente, pero pueden tener accidentes. ¿Se acuerdan lo que vimos al principio del segundo periodo de la historia del Internet? Que un barco rompió un cable de estos y mucha parte de Asia quedó desconectado. ¿Sí se acuerdan de eso? Que ¿En pasó en Alejandría, ¿Qué hace qué? que hace unos años en Alejandría un barco rompió un cable interoceánico y mucha parte de Asia se quedó sin internet, ¿No porque era estaba... África o algo así? ¿Era qué? ¿No era de África o algo así? No, era en Asia, era en Alejandría. Sí, sí, pero me acuerdo del El video. Medio Oriente, ajá. Por eso mismo es que también... Entonces miren que son supuestamente pues los más seguros, pero igual pues es que contra un barco que lo rompa y no hay nada que hacer. Vamos a ver ahora las características. La cobertura es más resistente.
La cubierta contiene un 25% más material que las cubiertas convencionales. O sea, ¿qué quiere decir? La cubierta exterior es más gruesita, entonces va a ser más resistente. Uso dual, interior y exterior. La resistencia al agua y emisiones ultravioleta, la cubierta resistente y el funcionamiento ambiental extendido de la fibra óptica contribuyen a una mayor confiabilidad durante el tiempo de vida de la fibra. Mayor protección en lugares húmedos. Se combate la intrusión de la humedad en el interior de la fibra con múltiples capas de protección alrededor de esta, lo que proporciona a la fibra una mayor vida útil y confiabilidad en lugares húmedos. Empaquetado de alta densidad. Con el máximo número de fibras en el menor diámetro posible, se consigue una más rápida y más fácil instalación, donde el cable debe enfrentar dobleces agudos y espacios estrechos. Se ha llegado a conseguir un cable con 72 fibras de construcción súper densa, cuyo diámetro es un 50% menor al de los cables convencionales. Vamos a hablar de la historia. La historia de la fibra óptica es un poquito más larga. La historia de la comunicación por la fibra óptica es relativamente corta. En 1977 se instaló un sistema de prueba en Inglaterra. 2 años después se producían ya cantidades importantes de pedidos de este material. Antes de 1959, como derivación de los estudios en física enfocados a la óptica, se descubrió una nueva utilización de la luz, a la que se denominó rayo láser, que fue aplicado a las telecomunicaciones con el fin de que los mensajes se transmitieran a velocidades inusitadas y con amplia cobertura. Sin embargo, esta utilización del láser era muy limitada, debido a que no existían los conductos y canales adecuados para hacer viajar las ondas electromagnéticas provocadas por la lluvia de fotones originados en la fuente denominada láser. Profe, ¿qué es inusitadas? Eh, Muy poco conocidas Ah, ya. o nunca antes vistas. ¿O qué, profe? Nunca antes vistas. Ah, ya. Gracias, Muy profe, por la duda. con gusto. Fue entonces cuando los científicos y técnicos especializados en óptica dirigieron sus esfuerzos a la producción de un ducto o canal conocido hoy como la fibra óptica. En 1966 surgió la propuesta de utilizar una guía óptica para la comunicación. Esta forma de usar la luz como portadora de información se puede explicar de la siguiente manera. Se trata en realidad de una onda electromagnética de la misma naturaleza que las ondas de radio, con la única diferencia que la longitud de ondas es del orden de micrómetros en lugar de metros o centímetros. Micrómetros que son mucho, mucho más pequeños que los metros. El concepto de las comunicaciones por ondas luminosas ha sido conocido por muchos años. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 70 que se publicaron los resultados del trabajo teórico. Estos indicaban que era posible confinar un haz luminoso en una fibra transparente flexible y proveer así un análogo óptico de la señalización por alambres electrónicamente. El problema técnico que se había de resolver para el avance de la fibra óptica residía en las fibras mismas, que absorbían luz que dificultaba el proceso. Para la comunicación práctica, la fibra óptica debe transmitir señales luminosas detectables por muchos kilómetros. El vidrio ordinario tiene un haz luminoso de pocos metros. Se han desarrollado nuevos vidrios muy puros con transparencias mucho mayores que la del vidrio ordinario. Estos vidrios empezaron a producirse a principios de los 70. Este gran avance dio ímpetu a la industria de fibras ópticas. Se usaron láseres o diodos emisores de luz como fuente luminosa en los cables de fibras ópticas. Ambos han de ser miniaturizados para componentes de sistemas fibroópticos, lo que ha exigido considerable labor de investigación y desarrollo. Los láseres generan luz coherente, intensa, que permanece en un camino sumamente estrecho. Los diodos emiten luz incoherente que ni es fuerte ni concentrada. Lo que se debe usar depende de los requisitos técnicos para diseñar el circuito de fibras ópticas dado. Ahora vamos a hablar de los componentes. La fibra óptica, pues si la vemos así, puede ser muy parecida al cable coaxial, solo que en vez de que el núcleo sea de un conductor metálico,
¿Es de qué? De fibra de vidrio. Entonces, el núcleo, en sílice y cuarzo fundido o plástico. En él se propagan las ondas ópticas. Tiene un diámetro de 50 o 62.5 micrómetros, o sea que es 1.000.000 de veces más pequeño pues que el metro, para que lo entiendan un poquito en cifras, para la fibra multimodo y 9 micrómetros para la fibra monomodo. Ya les voy a explicar qué es multimodo y monomodo. ¿Listo? Funda óptica, generalmente de los mismos materiales que el núcleo, pero con aditivos que confinan las ondas ópticas en el núcleo, que vendría siendo el que dice acá que es un revestimiento. Y por fuera es la cubierta o el revestimiento de protección. Por lo general está fabricado en plástico y asegura la protección mecánica de la fibra. Entonces miren pues lo que es la fibra monomodo y multimodo. ¿Qué quiere decir que sea una fibra monomodo? Que solamente transmite un haz de luz. Entonces, ¿cuál va a ser esa característica? El recubrimiento va a ser muy ancho y la partecita de la mitad donde se transmite va a ser muy pequeñita para que solo se pueda transmitir un rayito o un haz de luz. Sus ventajas principales son un ancho de banda prácticamente ilimitado y un bajo nivel de atenuación, por lo cual se usan habitualmente en escenarios de largas distancias, o sea, en redes WAN. Las fibras monomodo son fibras ópticas en las que solo se propaga un modo de luz y esto se logra reduciendo el diámetro del núcleo. ¿Y qué es una fibra multimodo? El diámetro del núcleo es más grande, entonces ¿qué pasa? Se van a poder transmitir varios rayos de luz y se puede transmitir diferente información por cada uno de esos rayos. Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto hace que no lleguen todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1.000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan normalmente en escenarios de corta distancia, inferiores a 2 kilómetros. La fibra multimodo es más fácil de conectar y su tolerancia a componentes de menor precisión es mayor debido al gran tamaño de su núcleo. Y por último, vamos a ver qué hay ventajas y desventajas. Permite transmitir, pues ventajas. Permite transmitir alto flujo de datos a largas distancias, tiene un tamaño pequeño, tiene inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas e interferencias, es un medio de transmisión muy seguro, tiene alta resistencia al frío, al calor, a la corrosión, es fácil de localizar sus cortes. ¿Qué quiere decir? Si se envía una información, uno puede saber en qué parte del cable se está perdiendo. ¿Cuáles son sus desventajas? Es muy costosa y es muy difícil de realizar empalmes y es difícil de reparar. ¿Qué es hacer un empalme? Cuando yo tengo, por ejemplo, el cable roto y tengo que volver a unir esa fibra de vidrio que es el núcleo. Si ese núcleo no me queda bien unido, la información no va a llegar correctamente o se va a perder. Entonces, ese empalme o esa unión es muy difícil. Y, bueno, las aplicaciones tecnológicas son muchísimas. Conexiones a internet, redes, telefonía, sensores de fibra óptica y obviamente iluminación. Hoy vamos a tener una actividad, pero va a ser muy sencilla. ¿Cuál va a ser? Van a buscar en sus casas los diferentes tipos de cables que vimos hoy. Le van a tomar una foto y debajo de cada foto me van a decir qué tipo de cable es. Si es coaxial, si es par trenzado, y el de fibra óptica, pues no creo que lo podamos ver en los hogares. Entonces me van a identificar en el televisor, cerca del módem de internet, qué tipo de cables tiene. Y eso es lo que me van a mandar. Listo. Hágale, profe. ¿Cierto que en las diapositivas que usted manda está toda la explicación y una imagen de referencia para uno tomarla de referencia? Claro,